Vamos a continuar con la clase de nutrición vegetal. La materia es nutrición vegetal. El tema es análisis de suelo. Vamos a hacer un recordatorio. Mi nombre es Pedro Alberto Rojas Rojas y vamos a hablar del análisis de suelo, planta, agua de uso agrícola. Estos análisis se realizan de acuerdo con la norma 021 RECNAC 2000 de la ley o de las normas del gobierno mexicano. Estas especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio y muestreo y análisis. Aquí en esta norma es la norma oficial mexicana, quiere decir, están el proceso que se debe de seguir para llegar a este análisis. En el caso del análisis del suelo, hay dos tipos de muestreo homogéneo, de un suelo homogéneo, o el muestreo de suelo no homogéneo, donde se hacen ciertos submuestras para poder tener un análisis del total del entorno, ¿no? En ese sentido, nosotros ya hicimos ese muestreo, lo hemos realizado y obtuvimos una muestra como esta, una muestra de suelo que se tiene que homogenizar. Primero que nada, secar a temperatura ambiente para evitar que se degrade. Una vez que está seca totalmente, homogenizar los terrones con un mazo de madera que no sea de metal porque le puede aportar elementos, o quebrar piedras que pueden diluirse y hacer fragmentos y meternos un dato erróneo, ¿no? Esta muestra de suelo se tamiza por medio de este tamiz y obtenemos ya un suelo tamizado, homogéneo, de una muestra que hemos tomado en un campo. ¿Cómo hacemos la fertilidad de suelo? La fertilidad inicia con el análisis de textura de suelos por medio del densímetro de Boyucos. Este densímetro mide la densidad de la suspensión del suelo y está relacionado con la concentración de partículas que hay ahí. El hexametafosfato de sodio separa las partículas de materia orgánica y los óxidos de hierro y aluminio mediante el cambio de cargas positivas a negativas que se encuentran en los cristales de arcilla, y así se obtienen partículas con fuente carga negativa que se repelen mutuamente y permanecen totalmente dispersas en la suspensión. De esa manera es como se empiezan a precipitar. El análisis lo hicimos en laboratorio, donde tomamos 50 gramos de la muestra de suelo tamizada, le agregamos 25 mililitros de metafosfato de sodio 5%, lo agregamos a la probeta y posteriormente lo homogenizamos durante 10 minutos con el equipo homogenizador. Después de eso, lo agregamos en la probeta de Boyucos y tomamos las lecturas. La primera a los 40 segundos, una vez que lo dejamos perfectamente homogenizado, a los 40 segundos se tomó la primera lectura y la segunda lectura a las 2 horas, ya que se precipitó en los primeros 40 segundos la arena y en las 2 horas se precipitaron los limos, quedando las arcillas en suspensión. Hicimos el cálculo de cuánto arena, limo y arcilla tiene nuestra muestra. Considerando esto, los análisis en el porcentaje de arena, limo y arcilla se sustituye en esta fórmula donde nos dio el peso de la muestra, la lectura de densidad a los 40 segundos, la temperatura de la densidad a los 40 segundos, la segunda lectura a las 2 horas y la temperatura a las 2 horas. Se sustituye todos esos datos en esta fórmula y nos dio, de acuerdo al triángulo de texturas, una posición tridimensional donde ubicamos a nuestro suelo. Creo que fue un franco arcilloso arenoso el caso de la huerta de la Universidad Tecnológica de Culiacán. Para medir el pH, utilizamos la relación 1:2 con el mismo suelo, con agua destilada. La evaluación electrométrica del pH se basa en la determinación de la actividad del ion hidrógeno mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva al hidrógeno. Entonces agregamos una porción de suelo por 2 de agua.
Esa porción la agregamos en 10 gramos de suelo, 20 mililitros de agua, lo homogenizamos durante 1 minuto y lo dejamos reposar 10 minutos para que se precipitaran los sólidos y inmediatamente después medimos en ella el pH de la relación de suelo con 1,2 para saber en campo qué pH tenemos, ¿no? Fue inmediato. La determinación de materia orgánica se calcula por el método de Walkley y Black. En esta se realiza provocando la oxidación del carbono orgánico del suelo por medio de una dilución del dicromato de potasio y el calor de la reacción que se genera al mezclarla con ácido sulfúrico. Después de cierto tiempo se adiciona ácido fosfórico para evitar que interfiera el hierro y el dicromato de potasio residual se valora con sulfato ferroso. Con este procedimiento se recupera del 70 al 84 del carbono orgánico total. La determinación, de acuerdo con la gráfica, con el diagrama, son 0.5 gramos de suelo. Se agregan en orden consecutivo 5 mililitros de dicromato de potasio, 10 de ácido sulfúrico y 30 de ácido fosfórico. Posteriormente la difenalamida para el color. Luego se agrega el hierro y con el hierro se hace la destilación. Entonces se ve aquí color verde cuando regresa y color negro cuando está en el proceso. Entonces se sustituyen los valores en esta fórmula y obtenemos el porcentaje de materia orgánica. Para la extracción de minerales en el suelo, el primer lugar es el fósforo aprovechable para suelos neutros y alcalinos. Es el método de Holsen, porque nuestros suelos son de reacción alcalina. Entonces se toman 2 gramos del suelo y se le agrega la solución extractora de bicarbonato e hidróxido de sodio. A esta solución se le utiliza como reductor el molibdato de amonio más el ácido ascórbico para obtener ahí ya el color característico en el tubo de ensayo. Entonces, en esas reacciones, en esos complejos de muestras se miden directamente en el espectrofotómetro de luz ultravioleta. Sustituyendo los datos en la fórmula, obtenemos tomando lecturas a 882 nanómetros, obtenemos el porcentaje de fósforo aprovechable en el análisis de fertilidad. Para los metales se determinan directamente en el espectrofotómetro de absorción atómica. Requerimos 2 gramos de suelo, 20 mililitros de acetato de amonio para calcio, magnesio, sodio y potasio, y para los microelementos se utiliza el ácido de este ácido que está aquí. Las lecturas se toman directamente en el espectrofotómetro. En el caso de potasio a 769.9 nanómetros y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Los datos que nos arroja el espectrofotómetro se sustituyen en esta fórmula para obtener el porcentaje del elemento en el suelo. Para la salinidad de suelos, que es algo que también hicimos, se utiliza el extracto de saturación, de acuerdo con Bower y Wilcox. Se utilizaron 250 gramos de suelo tamizado y se le fue agregando agua conforme fue adquiriendo la humedad máxima del suelo. Una vez que estuvo saturado el suelo con el agua, pues ya obteníamos de esa manera qué tanta agua acepta el suelo, con cuánta agua se satura el suelo. Y enseguida agregamos el filtrado. En el filtrado, en el embudo colocamos el papel filtro y luego la solución del extracto de saturación, y en el matraz empieza a caer por vacío el destilado o el filtrado. Este porcentaje de saturación es igual a los mililitros de agua entre el peso de la muestra. ¿Cuánta agua le agregamos al peso de la muestra? De esa manera ya sabemos cuánta humedad tiene el suelo. Para obtener la conductividad eléctrica, esta es una definición. Si un líquido llena un cubo de 1 centímetro por lado, la conductividad entre dos caras opuestas es la conductividad específica.
la cual se incrementa de acuerdo con la concentración de iones en ese líquido y varía también con la naturaleza de estos iones. En esta medición se aplica un voltaje de alta frecuencia alterna por medio de un conductímetro a dos electrodos colocados a una distancia fija y teniendo una muestra de líquido entre ellos. De esa manera sabemos qué tanta electricidad se conduce entre esos dos puntos. La conductividad eléctrica se mide directamente del extracto saturado de suelo y nos da valores que son milisiemens, que es algo igual a miliohms por centímetro, igual a 10 siemens por metro. En ese sentido, para análisis de cationes en este extracto saturado, solamente se toma directamente del extracto de saturación y se coloca dentro del espectrofotómetro de absorción atómica, porque son los cationes que fueron solubilizados con el agua: calcio, magnesio, sodio y potasio, y se leen a las mismas frecuencia de onda de nanómetros, ¿no? Para el caso de estas muestras, para tenerlo de milicavilantes por litro, se hace otra conversión, ¿no? Por el peso molecular de la muestra, que calcio es 20, magnesio 12, sodio 23 y potasio 39. Los aniones solubles, que son los que se encuentran en esta mezcla, como son carbonatos, bicarbonatos y cloruros, se toman 5 mililitros del extracto saturado que tenemos en el refrigerador. Se le agregan carbonatos, para carbonatos se le agrega fenolftaleína y ácido sulfúrico 1 normal. Posteriormente, para bicarbonatos se le agrega anaranjado metilo, aquí está, y para cloruros el dicromato de potasio. Y se titula con nitrato de plata al punto 1 normal. Y con esto podemos obtener estos aniones solubles: carbonatos, bicarbonatos y cloruros. Para aniones solubles, se toman 2.5 mililitros de la muestra. En el caso de sulfatos, se le agrega 0.5 de ácido clorhídrico 3 normal y 5 mililitros de cloruro de bario. Esto va a generar una turbidez y se toma una lectura a los 405 nanómetros en el espectrofotómetro de luz ultravioleta. Se sustituye la muestra y esto nos da el porcentaje o las partes por millón de sulfatos en esa muestra de suelo. Para la capacidad de intercambio catiónico de los datos obtenidos del espectrofotómetro de absorción atómica, pues sustituimos aquí en la muestra. La SIC es igual a la suma de sodio, potasio, calcio y magnesio entre estos datos. Para la relación de absorción de sodio, son los medicamentos por litro de sodio entre la raíz de calcio más magnesio. Eso es qué tanto ras hay en la muestra. En el análisis de agua, se prepara la muestra primero tomándola del lugar donde se va a analizar, que puede ser el pozo, el canal, el río, la llave, y se filtran para obtener 50 mililitros de muestra. Ese 50 mililitros de muestra tomamos nota y luego se hace una digestión en la plancha con temperatura para concentrar un poco la muestra con 5 mililitros de ácido clorhídrico 3 normal. Una vez que se concentra la muestra, se puede tomar análisis directo en el espectrofotómetro de absorción atómica para todos los elementos, tanto cationes como los microelementos. Y se sustituye la muestra para obtener los metales en agua directamente, ¿no? En partes por millón. Para el fósforo de esta misma muestra se toma 1 mililitro de la muestra de agua, más 1 mililitro de molibdato de amonio, más 1 mililitro de hidroquinona, más 1 mililitro de disulfito de sodio. Se deja reposar 30 minutos y se toma lectura directa en el espectrofotómetro de luz ultravioleta a 650 nanómetros. Sustituyendo los datos, obtenemos aquí las partes por millón de fósforo en la muestra de agua. Para los nitratos, podemos determinarlo tomando 1 mililitro de muestra
más 2 mililitros de ácido sulfúrico más brucina al 4%, se deja reposar y se toma la muestra directamente a 445 nanómetros. Esto es para nitratos en el agua, un dato que podemos realizar. En los análisis de tejido de planta, se toma la muestra, en este caso es una planta completa, se secciona las hojas y los tallos y se coloca dentro del horno de secado para hasta que quede durante 72 horas, hasta que quede totalmente deshidratado el tejido vegetal. Este se homogeniza en un equipo, en un molino, para obtener el polvo bien homogenizado. Posteriormente, para hacer el análisis de esta muestra de tejido vegetal, tiene que convertirse en cenizas en la mufla y hacer una digestión con ácido clorhídrico. Para nitrógeno total, se toman 0.2 gramos del tejido vegetal, se agregan 5 mililitros de ácido sulfúrico con más la mezcla catalizadora y se hace digestión en la estufa del Kendall hasta que quede este color azul verde y se destila en el micro Kendall para obtener el porcentaje de nitrógeno total. Para los metales de esa muestra de tejido vegetal que obtuvimos, ya que fue medida digerida en la muestra, se hacen directamente al espectrofotómetro, donde determinamos potasio, sodio, calcio y magnesio, así como los microelementos. La espectrofotometría, que es el equipo que hemos estado hablando, de absorción atómica, es una técnica analítica que implica la absorción de luz por los átomos, que están libres de una reacción que se genera. Un espectrofotómetro de absorción atómica es un instrumento que utiliza este principio para analizar la concentración de elementos en solución. Fue desarrollada por Kirchhoff y Bunsen y el experimento básicamente son de agregar diferentes sustancias químicas para ver cómo hay diferentes espectros de luz a través de estos equipos o de estas pantallas. Entonces, el equipo tiene una fuente de radiación, un sistema de lectura, un monocromador y un sistema de atomización, donde está el nebulizador y el quemador. La lámpara de cátodo hueco es el básico, el equipo más importante del análisis, ya que aplica un voltaje de 300 a 500 volts entre electrodos. El gas se ioniza produciendo una corriente de 5 a 20 microamperes y el movimiento de los electrones produce unas colisiones contra las paredes del cátodo desprendiendo los átomos y la excitación con posterior emisión a las líneas, a las líneas características del átomo. De esa manera se hace esa excitación, ¿no? El nebulizador es el equipo por donde pasa el líquido de la muestra que estamos aspirando y junto con los combustibles hace ese efecto en el deflector, en el quemador, para que se genere la nube de átomos. El monocromador, su función es aislar en una única línea de resonancia el resto de las líneas emitidas por la lámpara de cátodo hueco, ya que la lámpara lanza una cantidad de líneas, pero estas son reflejadas por el espejo, el grating y otra vez en el espejo para tener una ventana de salida donde se da la lectura. Esa lectura es el detector o amplificador. La función es convertir esa radiación en una señal medible, normalmente eléctrica, y esta señal eléctrica es entonces amplificada y usada para dar una medida cuantitativa de absorción. El detector recibe 3 tipos de señales: la de lámpara de cátodo hueco, la señal de la flama y la señal oscura. Una vez diferenciada solamente la señal de la lámpara, pase hacia un amplificador para ser amplificada, con lo que se elimina una gran cantidad de señal inservible y ruidosa. Para eso sirven esas señales, para que pueda calibrar. Esta es la pantalla del sistema de lectura del equipo de espectrofotómetro de absorción atómica, donde da las lecturas de concentración y en función
datos que le agregamos nos dice que la absorbancia nos mide la absorbancia, pero por los datos que se le agregan nos dice cuál es la concentración del elemento que está leyendo en ese momento. Aquí hay lecturas de cobre, hierro, calcio, por ejemplo, ¿no? Este es un equipo que está en funcionamiento. Así se observa el equipo en el laboratorio, un Varian, que es un espectrofotómetro de absorción atómica.